Hoy día vamos a hablar sobre la maldad, más específicamente sobre qué pasa cuando la historia justifica los medios. Una de las grandes preocupaciones temáticas de la saga de La Primera Ley de Joe Abercrombie es la naturaleza de la violencia. ¿Cómo llegamos a ser nosotros, los seres humanos, eso que hemos probado que sabemos hacer mejor? Daño. A los demás, a nosotros mismos. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos empuja hacia el barranco de la maldad? ¿Cuáles son las excusas que blandimos ante el escrutinio de los otros? Más allá, más importante, ¿cuáles son las justificaciones que nos susurramos antes de ir a dormir? Estas preguntas son para mí el corazón latente de la saga, de los 9 libros. El signo de interrogación que se enrolla poco a poco alrededor de los cuellos de los personajes. Es mi opinión también, humilde pero moderadamente leída, que estos personajes se pueden categorizar en 4 diferentes categorías, que no solo indican 4 maneras diferentes de ver y existir en el mundo, sino que indican también la gravedad y la forma en la que se comportan como unos verdaderos hijos de puta. Ahora, aunque yo personalmente sospecho de cualquier ensayo que esté basado en una taxonomía, tampoco puedo negar que mientras iba leyendo La Primera Ley, crecí en mi mente la imagen de un gráfico, un diagrama, lo cual es muy raro porque, como creo que este canal establece muy bien, yo soy una persona firmemente de las humanidades, no de las ciencias. En fin, nunca pude desarraigar por completo esta imagen de mi cabeza, así que terminó germinando en este video. Y lo expongo aquí ahora porque honestamente creo que es un lenguaje muy útil a la hora de explicar cómo los personajes de La Primera Ley llegan a justificarse a sí mismos y al lector incauto su descenso más o menos estrepitoso por el barranco de la maldad. Y diría que les pido perdón de antemano, pero la verdad no siento ninguna culpa por este hecho, pero este video va a ser bastante más analítico, bastante académico. Así que si prefieren leerlo en vez de escucharlo, lo pueden encontrar entero en el blog, les voy a dejar un link en la descripción. También, si me permiten decirlo, siento que escribo mucho mejor de lo que hablo, así que nada, hagan con esa información lo que quieran, lo que sientan necesario. Ahora, estas categorías están basadas en 2 cosas. Primero, la percepción que los personajes tienen del mundo y de sí mismos. Y segundo, de su actitud hacia el mundo. La postura o disposición desde la que actúan. Estos son los 2 pilares de su narración interna. Y la narración interna es un factor clave, es lo que vamos a estar hablando básicamente hoy día. Porque cuando se trata de la violencia, cuando se trata de por qué hacemos las cosas que hacemos, los sentimientos y los deseos no juegan un rol tan importante como uno tiende a creer. No, lo que verdaderamente importa son las historias que nos contamos para imbricar estos actos de violencia, estos actos de maldad en un sistema coherente de sentido. Ahora, ciertamente los deseos y los sentimientos tampoco ayudan, hasta no creo que sería equivocado decir que son lo que básicamente nos empuja hasta que podemos ver el abismo ahí nomás enfrente de nosotros, pero sí creo que el primer paso, el primer resbalón, tiene como catalizador algo muchísimo más frío, algo que se camufla como la razón, porque son verdaderamente nuestras razones las que nos condenan. Esto creo va a ir quedando claro poco a poco mientras investiguemos las 4 categorías, que son las siguientes: cínica, sincera, irónica y fantasiosa. Y digo fantasiosa y no fantástica por una razón en específico, y es que me rehúso rotundamente a caer en la tradición que equipara lo fantástico con lo irreal, y tampoco participaré en la histórica condena de esta palabra que tanto amo y nada ha hecho al mismo campo semántico que otras como irresponsabilidad, inmadurez o locura. Ahora, las categorías se agrupan así. Si hice gráficos, van a ver más. Este video es otra prueba más de que soy completamente incapaz de tomarme algo a la ligera, en especial algo que me apasiona y algo que me interesa, como la fantasía. Lo que quiero básicamente definir con este gráfico, lo que quiero que quede claro, es que uno puede tener una narración fantasiosa y sincera o una narración irónica y cínica, pero uno no puede tener una narración fantasiosa, irónica o sincera y cínica, pues no hay nada que repele más el cinismo que la sinceridad, y la fantasiosidad no resiste la ironía o cualquier tipo de humor, como vamos a ver más adelante. Ahora, el eje X indica la percepción del narrador del mundo y de sí mismo, y su espectro va de irreal a real, y el eje Y marca la actitud hacia el mundo, y su espectro es uno de vulnerabilidad. Como todo queda siempre muchísimo más claro con ejemplos, he escogido 4 personajes de La Primera Ley que siento ilustran de la mejor manera lo que me refiero con cada categoría. Empezamos, pero sí tengo que decir, de aquí adelante, spoilers de toda la saga. Me estoy refiriendo a los 9 libros. La primera trilogía de La Primera Ley, la tríada de libros autoconclusivos y la segunda trilogía. Están todos bien avisados, así que no se metan conmigo si es que se spoilearon algo, ¿ok? Ok.
personajes logran arrancarle una carcajada al lector mientras le arrancan las uñas a otros personajes, pero ciertamente Santan Glokta logra eso y mucho más. Pero debo decir que no es su humor seco e irónico lo que vuelve su narración interna irónica también. Bueno, por lo menos no solo eso. Pues a ver, debatí mucho sobre cómo llamar exactamente a esta categoría, a este lado del espectro. Jugué con otros términos como realista o humorística más general. Y de hecho sí creo que mi uso de irónica lleva las connotaciones de estos otros dos términos adentro suyo, pero también creo que es algo más grande que la suma de sus partes. Porque la narración irónica se caracteriza por su compromiso implacable con la realidad de las cosas, con ver el mundo tal y como es y no por cómo creemos que debería ser, o peor aún, Dios nos salve, por cómo queremos que sea. Es irónico porque habla sobre la ironía posmoderna de la gran pérdida de fe en las grandes narrativas, habla del desencanto general con el mundo y porque habla también sobre la reacción reflexiva de la risa ante la tragedia. Es realismo y humor. Glokta creo representa esto mejor que nadie. Es un personaje resignado que sufre bajo el peso de conocer íntima y personalmente la realidad del mundo, su indiferencia, su manifiesta carencia de justicia, de meritocracia, de sentido. Creo que esto queda muy claro en la primera trilogía de La Primera Ley, porque es Glokta quien eventualmente descubre al maestro titiritero, descubre la verdad de las cosas. Y es además el único de los personajes que llega a comprender totalmente su rol en el mundo, ser simplemente un pedazo de polvo en el tablero de ajedrez del círculo del mundo. Su narración interna carece por completo de maniqueísmos, de autoengaños. Es esto lo que finalmente le permite llegar hasta las posiciones de poder más altas de la Unión. Pero ahora, al contrario de lo que muchos pueden creer, la narración interna irónica no es fácil de mantener ni tampoco es neutral, no es un default y no es un estándar. Glokta, por ejemplo, se tiene que recordar constantemente a sí mismo la realidad de las cosas, un cuerpo flotando en los muelles. Es una letanía, un compromiso día a día, hora a hora, minuto a minuto, con el desencanto del mundo. También, sin embargo, es un abandono total y completo de la imaginación, del acto de pensar en otros mundos, en otros yoes. Una narración irónica en su aspecto más extremo, que creo que es el caso de Glokta, es el realismo radical. Así son las cosas, así siempre lo han sido y así siempre lo serán. Y ya pesa, ¿no? Creo este saber, este conocimiento, así que si es que uno tiene una narración irónica, en especial si uno la tiene al extremo al que Glokta tiene, el humor es fundamental, porque básicamente funciona como una válvula, la única válvula que le permite al narrador irónico aliviar un poco la presión de vivir bajo el peso del realismo radical. Reír para no llorar, reír para poder actuar. El humor ácido y sarcástico de Glokta es una reacción defensiva y necesaria que nace de ver el mundo solo por lo que es. Leo Danbrok, por otro lado, es el rey del engaño. Si Glokta observa el mundo sin tapujos, entonces Leo Danbrok se pasea por él con un saco encima de la cabeza y solamente para asegurarse, con los ojos bien cerrados también. Padece de una ceguera total cuando se trata de ver sus propias fallas y limitaciones, y como que la etiqueta de arrogante le queda corta. Muestra también cero entendimiento sobre el funcionamiento social, político y económico del mundo. Porque a ver, si la narración irónica carece de imaginación, entonces lo que caracteriza a la narración fantasiosa es un tipo de imaginación en específico, una imaginación que carece de fundamentos factuales o empíricos. Es Leo Danbrok creyendo que él es uno de los mejores generales que tiene la Unión, cuando es en realidad su madre la que ha estado ganando todas sus victorias. Es Leo Danbrok creyendo que ha logrado forjar una amistad llena de lealtad con su peor enemigo, cuando es en realidad su esposa la que ha tirado de los hilos para que esto suceda. Es Leo Danbrok completamente incapaz de reconocer su propio deseo y su propia atracción hacia su mejor amigo, porque estos sentimientos simplemente no encajan con la imagen que tiene de sí mismo en su cabeza. Es su compromiso total y enfermizo con la imagen, la idea, la fantasía del joven león. Porque en su núcleo la narración fantasiosa es un autoengaño sobre el mundo y sobre uno mismo. Es la ceguera voluntaria, la falta total de autorreflexión. El acto de ignorar toda evidencia que apunta por otro camino que no sea el que tú tienes ya en tu cabeza. En su forma radical es la locura. Vivir y accionar bajo un marco irreal, siguiendo parámetros que simplemente no coinciden con la realidad factual, empírica.
Es, en simples términos, actuar como el joven león cuando uno no es ni más ni menos que Leo Dan Brock. Y lo verdaderamente triste de la narración fantasiosa, creo yo, es que siempre va más allá, porque impone su versión de la realidad por sobre todas las otras. Busca moldear la realidad a su imagen y semejanza, intentando que la realidad factual coincida con la realidad que tienen en su cabeza. Es Leo Dan Brock precipitando una guerra civil para poder convertirse en el salvador que él ya se sabe. La narración fantasiosa es, además y desafortunadamente, inmune a toda lógica, pues no puede admitir ni pruebas ni argumentos que debiliten sus pilares narrativos. Una de las características más reprochables de Leo Dan Brock, creo yo, una de las señales que lo marcan como uno de, sino el personaje más fantasioso de toda la saga, es el hecho de que nunca escuchaba los consejos de su madre o de sus amigos más sensatos. Al que narra su vida fantasiosamente no se le puede interpelar a través de la lógica. Solamente se puede hacer con manipulación. Por eso son Sabine, Huygen y eventualmente Yuran también que terminan por manejar a Leo. Porque no lo hacen a través de argumentos lógicos, como lo intentaba hacer su pobre madre, Finrey, tienes todo mi corazón, qué pena que tuviste un hijo así, en fin. No lo hacen a través de la lógica, como lo intentó hacer Finrey, sino que le hablan directamente a su fantasía. Le hablan al joven león, no le hablan a Leo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el fantasioso es confrontado con la verdadera realidad? Pues hay dos opciones: o cierra los ojos fuertemente y escinde por completo el elemento disruptivo de su vida, como hizo Leo con Yuran después de Sipani, básicamente, o bien es forzado a reevaluar su visión del mundo y su visión de sí mismo, como le pasó a su padre, como le pasó a Yesal, mi querido Yesal, cuando literalmente le desconfiguraron la cara con un mazazo. Larga vida el simbolismo. Es por eso pues también que digo que el enemigo mortal de la fantasiosidad es el humor. Como bien dice Orso, Leo sufre de una falta imperdonable de sentido del humor. Y esto es lo que lo condena, porque la capacidad de reírse de uno mismo es básico para la autorreflexión. Porque una narración como la de Leo, una narración fantasiosa en la que uno es siempre el héroe o la víctima, en el que uno siempre tiene la razón y está haciendo siempre lo correcto, no aguanta el sometimiento a un mínimo de sarcasmo. Porque el humor, la ironía, desenmascaran. El humor expone la verdad de las cosas para poder ridiculizarlas. Y no hay nada más anatema para la fantasiosidad que el ridículo. Menos aún el ridículo basado en la verdad. Ahora, ¿saben quién sí sabe reírse de sí mismo? Mi queridísimo Orso Danglutar. Generalmente es verdad, lo hace de una manera bastante autocrítica, lo cual, como ya hemos hablado, lo pone firmemente en el ámbito de lo irónico. Pero Orso, para mí, más que cualquier otra cosa, representa una actitud en específico, la sincera. Hay algo tierno en Orso, no sé si se han dado cuenta, algo que invita al cariño y a la admiración, a pesar de que es un treintón de que nunca ha hecho nada con su vida enteramente privilegiada. Y creo que es algo que no solo sienten los lectores, como creo que se evidencia por la plétora de comentarios que dicen algo así como wow, nunca pensé que me iba a encariñar tanto de este personaje. Creo que los propios personajes de la Primera Ley de alguna manera gravitan hacia Orso. Orso goza de una lealtad de la que pocos personajes de la Primera Ley pueden presumir. Somos, creo, los lectores todos un poco como Sabine, gravitando hacia Orso sin saber exactamente por qué. Porque tiene un je ne sais quoi, un algo. Y bueno, ¿qué es ese algo? Pues para mí Orso es el perfecto ejemplo de una actitud hacia el mundo sincera. Con esto me refiero a un personaje que existe y se mueve en el mundo y que siempre actúa desde un deseo sincero de participar en él, de verse involucrado. Y bueno, lo que caracteriza a la actitud sincera es el nivel de vulnerabilidad a la que se expone el narrador sincero. Pues la sinceridad conlleva siempre implicarse, conlleva ponerse en las manos de los demás, de una persona que no eres tú. Conlleva también reconocer esto no solamente como un requisito fundamental de ser un ser humano que vive en una sociedad, en comunidad, sino también como el sentido mismo de la vida humana. Orso hace esto una y otra vez. Es vulnerable con Sabine, a quien continúa amando a pesar de lo mucho que le duele saber que lo ha rechazado. Es vulnerable con Hildy, a quien ama, aunque sabe que en cualquier momento puede ser arrebatada de su lado. Es vulnerable al confiar en Duny y ciertamente siente el dolor de la pérdida de confianza cuando cree que su traición ha sido verdadera. La característica fundamental de una actitud sincera es, para ponerlos en palabras simples y para que estemos todos en la misma página,
tener el corazón abierto. Aunque uno sabe y uno entiende que esto inevitablemente te expone a la pérdida y al dolor. Porque el sincero reconoce y sabe, ya sea consciente o subconscientemente, que ser vulnerable con los demás, hacia los demás, es la única manera de vivir una vida digna de ser vivida. Es por esto que, a pesar de que Enrique básicamente es la responsable de la escena más trágica de todos los 9 libros, a pesar de eso, yo igual quiero a Enrique. Y Orso, creo, también igual quiere a Enrique. Piensa en ella con nostalgia y con cariño, y creo que parte de su actitud sincera. Una actitud sincera, también es importante mencionar, creo, implica trabajar bajo un horizonte de un mundo común. Contempla siempre la creación de un futuro y de un mundo compartido. El sincero entiende que al igual que uno no puede vivir aislado y solo, tampoco se pueden efectuar cambios verdaderos solo. El sincero entiende que la guerra la peleamos todos. Y bueno, esta sinceridad es como que atractiva. En especial, creo yo, en un mundo tan cruel como el de la Primera Ley, en el que claramente la otra opción parece siempre la más sensata. Yo creo que es su sinceridad, su vulnerabilidad, su honestidad la que le gana a Orso la lealtad de la que goza, lo que lo vuelve el centro de gravedad para ambos lectores y personajes. Porque hay que ser valiente para ser vulnerable. Y nadie es más valiente que Orso. Diciendo todo esto ahora, de verdad que se nota demasiado quiénes son mis personajes favoritos. En fin, este es un ensayo en el que básicamente explico por qué odio a Leo Danbrook y por qué amo a Orso. Ahí tienen su resumen. Al otro lado del espectro tenemos a Sabine Danglokta, que creo yo representa mejor que nadie la actitud contraria, la cínica. El cinismo, usado en este sentido, define una creencia generalizada que piensa al ser humano como un animal que básicamente lo único que busca es satisfacer sus deseos más básicos, de seguridad, de poder, de placer. Y de esa creencia generalizada nace la actitud cínica, el cierre hermético a cualquier implicación honesta con el otro y el mundo. En otras palabras, la actitud cínica se caracteriza por un rechazo total a interactuar con el mundo y con los demás. Es claramente un mecanismo de defensa que evita a toda costa posicionar al narrador cínico en una posición de vulnerabilidad. En Sabine, por ejemplo, se manifiesta como una transformación de todas sus relaciones interpersonales en transacciones interpersonales. Sabine actúa siempre desde una posición de distancia, de frialdad. Trata a todos los demás como si fueran medios, nunca fines. En otras palabras, no ve seres humanos, ve números, estadísticas, dinero o la posibilidad de generar dinero. Creo que no hay escena más ilustrativa de esta actitud, de la actitud de Sabine, que la escena en la que encuentra a los niños que trabajan en su fábrica en Baalbek. Inmediatamente vemos cómo Sabine los deshumaniza, los vuelve contables. Los imbrica, básicamente los piensa en un marco económico, para poder interactuar con ellos, para poder enfrentarse a ellos siempre desde la distancia, desde la frialdad de la economía. Porque básicamente lo que hace la actitud cínica es aislar al narrador cínico, imposibilitar la creación de vínculos honestos y valiosos con el mundo y con los seres humanos. Aísla al narrador por completo de cualquier proyecto a futuro que contemple la comunidad, que contemple el mejoramiento de la mayoría, porque entiende el comprometerse como un peligro y el involucrarse como una vulnerabilidad. Ahora, habiendo, espero, esclarecido un poco a qué me refiero con cada categoría, podemos volver a nuestro gráfico, que se ve algo así. Pero la realidad, lamento decirles, como siempre es mucho más complicada. Aunque haya utilizado a estos 4 personajes para ilustrar los aspectos más extremos de cada categoría, el sistema de coordenadas de la maldad de la Primera Ley en realidad se ve algo así. Con bonus añadidos. Porque quiero que quede claro que no se pueden dividir los ejes, que las coordenadas siempre son 2. Porque la manera en la que los personajes perciben el mundo y se perciben a sí mismos influencia directamente la manera en la que actúan. Y las consecuencias de las maneras en las que actúan después o corroboran o desmienten las ideas que tienen sobre el mundo y su propio rol en él, lo cual influencia estos parámetros. Y así en
el círculo eterno del mundo. Así pues, Leo es fantasioso y sincero, porque a pesar de vivir atascado en una fantasía de su propia creación, igual tiene un deseo sincero de involucrarse en él y de formar vínculos con otras personas, aunque claramente estos están ciertamente coloreados por su fantasía. Su narración fantasiosa lo hace creerse invencible, por ejemplo, y por eso estaba para nada preparado cuando se mueren dos de sus amigos al comienzo de la segunda trilogía, y se involucra en un proyecto a futuro, un proyecto en común, en tanto él es el líder, el salvador, etcétera, etcétera. Su sinceridad tiene condiciones, y esas condiciones están impuestas por su fantasía. Sabine es cínica y fantasiosa. Su cinismo se basa en la imagen que tiene de sí misma de ser una mujer de negocios enteramente racional y lógica, capaz de hacer lo que sea necesario para progresar, para ganar más dinero. Su cinismo se alimenta de su narración fantasiosa. Toma prestado el marco capitalista a través del cual ve todas sus interacciones con el mundo y con los demás. Glokta es irónico y cínico, lo que también podríamos llamar postmoderno. En su caso, el reconocimiento de la crueldad de su realidad lo lleva a recluirse por completo, a aislarse por completo y a rechazar su implicación con el mundo, con las relaciones honestas con los demás, con el sentido mismo de la vida. Orso es irónico y sincero, algo que también ha sido llamado metamoderno. Es básicamente la capacidad de ver el mundo así como es, sin engañarse, pero también sin caer en el pozo de desesperación que normalmente causa esto. El salvavidas, en este caso, es el reconocimiento de la necesidad de la vulnerabilidad para básicamente vivir una vida que sea digna de ser vivida. Ahora, estas narraciones no son estáticas, todo lo contrario. Yo creo que tengo los suficientes argumentos para probarlo, que uno puede básicamente analizar y entender el arco de desarrollo de personajes de los personajes, básicamente mirando y siguiendo su trayectoria en el sistema de coordenadas de la maldad. De esta manera, un diagrama un poco más dinámico se vería así. Los nombres en gris indican su posición original y los nombres en negro indican básicamente el fin de su desarrollo, el fin de su trayectoria. Al final de la saga, por ejemplo, aunque aparece solamente en algunas escenas claves, yo creo que uno puede ver que la narración interna de Glokta ha pasado de ser irónica a ser mucho más fantasiosa. En su confrontación final con Sabine, básicamente lo que Glokta le dice a su hija es que todo lo que él ha hecho, lo ha hecho para salvar a la Unión de Bayaz. Y es Sabine, su hija, que yo creo ha dejado atrás toda fantasiosidad por la ironía, forzada creo hacia el cambio por las experiencias que tuvo en Valve, que básicamente le mostraron lo vulnerable que era, destrozando esta imagen que tenía de sí misma como una persona casi invencible por su poder adquisitivo y capitalista, y también forzada al cambio por la maternidad, que básicamente creo que rompió cualquier ilusión de distancia hacia los demás y hacia los otros que podría haber tenido. En fin, es Sabine quien ahora firmemente en la categoría de la ironía le increpa a su padre, y en realidad lo que está haciendo es querer convertirse en el nuevo Bayaz. Y creo que es una señal muy clara de cómo ha cambiado la narración interna de Glokta, su percepción de sí mismo y del mundo, que él no es capaz de reconocer esto como verdad. No estoy diciendo que no pueda tener motivaciones más allá de eso, de que solamente lo motiva una cosa, porque la verdad de las cosas es que normalmente tenemos varias motivaciones para hacer un solo acto, pero el hecho de que no puede ni siquiera admitirse a sí mismo de que esto puede haber sido un factor que lo marca como ahora firmemente en el reino de la fantasiosidad. El caso de Leo y de Sabine también es bastante significativo, porque terminan en cuadrantes diametralmente opuestos, respectivamente. Leo pasa de tener una narrativa fantasiosa a tener una narrativa muchísimo más irónica, lo que en la diegética de la saga llaman su paso de ser idealista a realista. Yo creo que simplemente la realidad irrumpe con tanta fuerza en la vida de Leo que no hay manera de que mantenga en pie la fantasía que había creado alrededor de sí mismo y alrededor del mundo. También, que creo que es para mí lo más triste del personaje de Leo Danbrook, es que deja atrás toda su sinceridad y básicamente toma en brazos el escudo del cinismo para protegerse a sí mismo del dolor de la pérdida de sus amigos, de su cuerpo, de la historia que tenía en su cabeza. La historia que literalmente le había conferido un sentido a todos los eventos de su vida. Creo que no hay mejor símbolo de esto que su total aversión a encariñarse con sus propios hijos. Leo se rehúsa totalmente a involucrarse con ellos y creo que esto viene de un deseo de protegerse a toda costa, porque ha pasado al lado del cinismo y siente de alguna manera que preocuparse por cualquier persona, aunque sean sus propios hijos, es
es exponerse. En cambio, al final creo de la última trilogía, Sabine creo encuentra una manera de actuar desde una posición mucho más sincera. Creo que esto queda claro después de su conversación con Vic, en la que la vemos básicamente tomar este lema de esto tiene que haber sido por algo. Siente una necesidad urgente por algo de sentido, por algo de significado. Su letanía, un poco como la de su padre, se vuelve esto no puede haber sido para nada. Y aunque sí creo claramente que su propia necesidad de seguridad y protección siguen siendo una motivación muy grande para Sabine, es por algo que no la pongo al costado de Orso en el diagrama, sí que la siento mucho más abierta a formar relaciones y a involucrarse más en el mundo. Aunque uno puede decir que lo hace para protegerse, como digo, que lo hace a regañadientes, simplemente el acto de hacerlo ya es significativo. También creo que queda claro con sus hijos. Sabine ya no se preocupa solo por sí misma, también por sí misma, pero no solo por sí misma. Otros ejemplos que me parecen importantes y interesantes de mencionar son Logan y Vic, porque me parece que tienen un desarrollo bastante parecido, pero que es diferente de una manera muy importante, muy fundamental. Ambos pasan de una actitud cínica que evita cualquier tipo de relación humana honesta en un intento de protegerse a una actitud muchísimo más sincera, que básicamente los abre a la posibilidad de encontrarle un sentido a la vida más allá de simplemente sobrevivir. Sin embargo, para mí la diferencia clave entre ambos es que Logan nunca llega a desengañarse por completo. Nunca logra deshacerse de esta fantasía en la que él es una mejor persona de lo que es verdaderamente. Para mí esto se simboliza muy bien en el hecho de que nunca logra contarle a Shai en Tierras Rojas la verdad sobre su pasado, porque admitirle esto a Shai sería dejar que la realidad irrumpa en su fantasía, sería admitírselo a sí mismo. Y como digo, Vic empieza la trilogía de una manera bastante parecida a Logan, pero creo que básicamente su relación con Tallow es su paso de una actitud cínica a una actitud sincera. Al final de la saga vemos cómo Vic toma la decisión de dejar de lado la unión e irse a buscar un nuevo futuro a otras tierras. Y esto para mí es admirable, es lo que vuelve a Vic uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Porque Vic, a pesar de que la traición de Tallow está fresca en su mente, igual es lo suficientemente valiente como para reconocer en sí misma este deseo que tiene, el deseo de ser leal a la gente. Y aunque la última vez que lo hizo, aunque la última vez que confió en Tallow terminó dolida, terminó traicionada, terminó completamente destrozada, el dolor y la pérdida y todos estos sentimientos no evitan que lo vuelva a intentar. El rechazo, creo, de la oferta de Glokta es lo que simboliza este paso completo a la sinceridad. Y me parece muy poético, también muy simbólico que sea Glokta quien le ofrece esta oportunidad, claramente también cerrando el círculo del final de la primera trilogía. Porque ambos, Glokta y Vic, comprenden el mundo, saben lo cruel que puede ser, son irónicos, ambos. Pero uno está dispuesto a sobrellevar las terribles contingencias que implica la vulnerabilidad, el otro no. Orso, creo, porque claramente tengo que volver a hablar de él, es uno de los pocos casos en los que no hay una evolución, o por lo menos no hay una muy grande. Yo creo que su arco de personaje se basa mucho más en él ganando nuevas habilidades, pero esto no necesariamente cambia su visión del mundo ni su actitud. Orso muere como vive, riéndose del mundo, riéndose de sí mismo, lo que es muy importante, riéndose de Leo, pero lo que es más importante todavía, riéndose de todo corazón. Ahora, ¿y qué carajos tiene que ver todo esto con la maldad? Porque bueno, hemos hablado sobre los 4 tipos diferentes de narraciones internas que pueden tener los personajes de la primera ley, pero ¿cuál es la conexión que tiene esto con cómo se justifican a sí mismos la violencia? ¿Qué tiene que ver la narración con la maldad? Bueno, todo, básicamente es la respuesta. Al comienzo del video dije que el descenso por el barranco de la maldad no tiene que ver, no está motivado con que uno sienta ciertos sentimientos o tenga ciertos deseos. Generalmente estos tienen primero que ser encausados, justificados. Leo no quiere ser rey. El joven león sabe que él es la única manera de salvar al pueblo de la corrupción del gobierno. Sabine no es una mala persona, ella es una mujer de negocios y está haciendo lo que hace todo el mundo, solo que mejor. Y claro, Glokta es un torturador, es verdad, pero el mundo es cruel e injusto. ¿Acaso no es lógico que él se vuelva cruel e injusto también? Nosotros los seres humanos somos homo narrans, somos seres narrativos, básicamente. La primera ley y sus personajes son una indagación de la principal herramienta que usamos para justificar la maldad.
para justificar nuestra violencia. Estamos viendo, observando a través de la ventana que nos abre la prosa de Abercrombie, la maquinaria con la que estos personajes racionalizan sus delitos, sus fallas. Del deseo, del pensamiento, del sentimiento a la acción no hay un solo momento. Hay una sola historia, contada y escuchada en menos de un segundo. Las novelas de Abercrombie desarrollan estas narraciones en trágica y terrible lentitud, dejándonos ver exactamente cómo estos personajes se justifican a sí mismos sus trágicas y terribles acciones. El detalle que prendió en mí el fuego de esta idea, el momento en el que me di cuenta de que aquí había algo, fue cuando me di cuenta, casi como de un momento a otro, mientras estaba leyendo La Era de la Locura, que la frase "se dijo a sí mismo" o "se dijo a sí misma" casi no aparece en la narración, casi no aparece. Cuéntenlos, de verdad casi no aparece, y cuando aparece lo hace en momentos muy relevantes, muy específicos, y solamente lo hacía en las narraciones de unos cuantos personajes. Sorpresa, en la de Leo no aparece casi en ningún momento. Y cuando noté esta falta, empezó a brillar por su ausencia en toda la saga. Abercrombie borra de la narración interna de sus personajes toda pista de su propia narración. El grado de identificación, y no estoy hablando de identificación empática, sino de identificación cognitiva que tenemos nosotros los lectores con estos personajes, es inmensa. La distancia entre lector y personaje, a pesar de que está escrito en tercera persona singular, es casi nula. Nunca es Leo se dijo a sí mismo que, nunca es Sabine se creía inteligente, porque esto sería explicitar la maquinaria, volver obvio lo que solamente funciona en la ignorancia. La técnica de Abercrombie es detallista, meticulosa, limpia. Su estilo es brutal, íntimo y personal. Juntos crean una narración de la maldad que es, Dios nos salve, coherente. Es comprensible, es racional, tiene, agárrense, sentido. Porque las acciones de los personajes son condenables, son inmorales. Creo que esto lo sabemos todos. Mientras lees, uno sabe, claro, que las cosas que estos personajes están haciendo están mal. Pero bueno, su mundo es muy cruel y la verdad es que no tienen otra opción. Están casi forzados a actuar de esa manera. ¿Acaso no has leído el libro? ¿Qué culpa tienen ellos del mundo en el que viven? Ay, qué insidiosa puede ser la narrativa, ¿o no? Cuál sutil es su transformación de excusas en razones, de justificaciones en lógica. Esto es verdaderamente alquimia pura, magia de la real. Buenas y peores noticias. Todos tenemos ganas de pegarle a alguien de vez en cuando. Todos queremos sentirnos seguros, todos queremos sentirnos protegidos, todos deseamos cosas que, si es que alguien más las vocalizara, fingiríamos que nos disgustan. Todos nos preguntamos de vez en cuando qué estaríamos dispuestos a hacer, hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para conseguir eso que late en nuestra concepción de la palabra deseo. Pero, y estas son las buenas noticias, lo que diferencia a los malos de los buenos no son sus pensamientos, son sus acciones. Tener malos sentimientos no te hace mala persona. Actuar mal te hace mala persona. Peores noticias. Lo que motiva al malo a actuar mal es su capacidad de racionalizar su maldad. Y este proceso de racionalización no es nada más y nada menos que el hilvanado de una historia. Es la creación de una narrativa. Y estas son, lamento informarte, las peores noticias de todas. Todos contamos historias. Lo hacemos todos los días, lo hacemos interna y externamente, lo hacemos subconscientemente, lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos porque no sabemos hacer otra cosa, porque no podemos darle un sentido a la vida si no lo hacemos de esta manera. Pero, y estas son otra vez buenas noticias, gracias a Dios no todos somos tan buenos narradores como Abercrombie, como Sabine, como Leo, como Glokta. Esto quiere decir que con un poco de suerte tampoco somos tan hijos de puta como ellos. Y sí estoy incluyendo a Joe Abercrombie en la categoría de hijos de puta. Mató a Orso, no tengo más explicación que esa. No necesito más explicación que esa. Gracias a Dios no tenemos su implacable y arrollador talento de tejer nuestras inmoralidades y nuestras fallas y nuestros delitos en una narrativa coherente de sentido que nos permita ir a dormir tranquilos. ¡Felicidades! Aunque nosotros compartamos con Sabine y con Glokta y con Leo el mismo método de volvernos malos, no significa que vamos a volvernos así de malos. Nosotros sí compartimos la misma maquinaria interna que estos personajes, es básicamente lo que nos vuelve humanos. De la misma manera que Sabine, Glokta y Leo se justifican sus maldades, tú también te justificas las tuyas. Eso no significa que vayas a hacer exactamente lo mismo que han hecho ellos. Partiendo también del hecho de que para efectuar caos y maldad y violencia tienes que tener
tener poder. Eso es muy importante en la conversación de la maldad, pero que ya escapa un poco los límites de este video. En fin, a lo que quiero ir es que la primera ley y sus personajes son exageraciones de este proceso de justificación narrativa interna de la maldad. Y deberían ser tomados como eso, como una exageración. Pero las exageraciones ilustran. Parten siempre de algo real y lo extienden, lo estiran tanto hasta que es imposible no prestarle atención. La primera ley, como dijo el propio Abercrombie, es algo que nació de su deseo de entender de dónde nace la violencia que nos hacemos. Y yo creo que le dio en el clavo. Al ralentizar la maquinaria interna que actualiza la violencia para ofrecernos una ojeada a sus engranajes, al llevar el contexto que posibilita la violencia a los límites de lo posible, vuelve las acciones de los personajes inmorales, sí, pero aceptables. Y si podemos aceptar eso, ¿qué más somos capaces de aceptar? Así que ahora pues, la pregunta del millón, ¿cómo sé cuál es el género de mi narración interna? Sé que es muy difícil resistir la tentación de asignarse a sí mismo una etiqueta más sobre la cual una pueda seguir construyendo la torre eternamente tambaleante de la propia identidad, pero no hay problema. En este caso creo que saber dónde encaja uno en el sistema de coordenadas de la maldad es bastante productivo, aunque eso no tiene que ver mucho con la identidad, sí tiene que ver sin embargo con la moral. Ahora, yo sí creo que hay tipos de narraciones más dañinas que otras, porque creo que hay historias más dañinas que otras en tanto son más capaces y mejores a la hora de asimilar nuestras posibles acciones en un sistema coherente de sentido. Porque hay historias que camuflan mejor las justificaciones y las excusas como lógica y razón. Porque hay historias que soportan mejor los embates de la realidad que otras. Porque hay historias, en fin, que son mejores historias que otras. Así que ciertamente mi primer consejo sería intentar dentro de lo posible nunca caer en el extremo de lo fantasioso. Hay una razón, creo yo, por la cual Leo es uno de los personajes más odiados de toda la primera ley. Una razón por la cual todos aplaudimos cuando Orso le pregunta qué tal está su pierna. Creo que no hay nada más desagradable, nada que nos cause a nosotros como seres humanos tanto disgusto como alguien que... Se me salió la serpiente interior. Como alguien que se empeña en vivir una mentira, eso iba. En especial si esa mentira tiene que ver con qué tan buena persona son o qué tan mala también. A nadie le gusta una persona que en busca de simpatía siempre actúa como la víctima. Y no solo actúa como la víctima, se cree la víctima. La narración fantasiosa también, como hemos visto, no solamente afecta al enfermo, sino que es contagiosa. Así que, ¿cómo puedes saber si estás infectado? Pues si en tu monólogo interior tú eres siempre el héroe o la víctima, o simultáneamente eres los dos, entonces hazte chequear. Pero como sé que esto puede ser algo difícil de autodiagnosticarse, pregúntate cuándo fue la última vez que te reíste de ti mismo. Y si ha pasado algo de tiempo, creo que deberías tener cuidado. He insinuado también, creo, que el otro extremo del espectro, el de la ironía, es la mejor opción. Y aunque no me retracto, sí quiero ofrecer unas cuantas advertencias. Sí creo que la ironía y la sinceridad pueden coexistir, pero es un balance muy fino. El campo de la ironía no es suelo fértil para la sinceridad, porque camufla su honestidad en dobles sentidos y en humor negro. La ironía desenmascara, y esto siempre es útil, pero también corre el riesgo de desencantar por completo, y esto no es útil. Corre el riesgo de rechazar completamente la imaginación sana, y de condenarse al reino de lo posible, matando así cualquier posibilidad de tener una actitud sincera hacia el mundo y hacia los otros. Pues para reconocer la humanidad en un ajeno, uno tiene que primero poder imaginárselo humano, y para la imaginación se necesita la fantasía. La sinceridad, como sí espero haber insinuado con la suficiente habilidad, me parece la única manera de vivir una vida que valga la pena ser vivida. Yo entiendo completamente el deseo de autoconfinación, de encuarentenarse y no tener que lidiar con nadie nunca más el resto de tu vida, en especial si uno tira más por el lado de la ironía que de la fantasiosidad. Pero esa lamentablemente no es la solución, queridos. La vida se vive en común. Y esto implica implicarse con el mundo, con los otros, por los otros. Implica también ser vulnerable. Implica muchas veces que se rían de ti por creer en algo, por querer darle un sentido a la vida. Implica muchísimas veces que ese sentido que le estás dando a tu vida se destroza en pedazos de un día a otro. Y que la pérdida y el dolor que esto causa te hagan dudar de si valió la pena todo el esfuerzo.
implica siempre levantarse, volver a recoger los pedazos y volver a plantar el jardín, para así poder sentarse un rato en buena compañía a ver las flores crecer. Sin embargo, como buena aristotélica, mi último consejo, la verdad, es busquen el medio justo. En otras palabras, como lo diría cualquier yogi que se respete, el balance es clave. Los personajes de la primera ley son extremos porque es en los límites y en los márgenes donde la ficción interroga las maquinarias de la moral y de la ética. Como hemos hablado, la exageración es ilustrativa, pero no es muy práctica. No creo que sea adecuado, ni productivo, ni sano narrar tu vida solo fantasiosamente. Tampoco creo que sea adecuado, ni productivo, ni sano hacerlo solo irónicamente. El compromiso implacable con el realismo es insostenible. No sé cuántas veces tengo que repetirlo. Después vamos a hablar en detalle sobre qué pienso de las personas que creen que la fantasía es solamente para niños y cómo tiene que ver con todo este tema. Después vamos a hablar de eso porque tengo muchas ideas y mucho rencor. En fin, el compromiso implacable con el realismo es insostenible. No importa si uno lo intenta tratar con humor o no. Esto es como tratar el síntoma sin enfrentarse verdaderamente a la enfermedad. Un cierto grado de fantasiosidad, o mejor dicho, de fantasía, porque es en este sentido en el que yo creo que se debería usar la palabra que nada he hecho y yo tanto amo. Un grado de fantasía es necesario. Es fundamental nutrir la fantasía, y por fantasía yo ahorita me estoy refiriendo a un tipo de imaginación que tiene la cabeza en las nubes pero los pies en la tierra, ¿ok? Es fundamental nutrirla no solamente porque es el campo de donde nace la empatía, sino porque la fantasía es por excelencia el reino de la diferencia, de la alteridad. Y todo cambio, todo intento de mejora, ya sea personal o común, moral o no, siempre parte de la pregunta: ¿acaso no hay otra manera de hacer las cosas? Y también, aunque me duele admitirlo, uno no puede, lamentablemente, pasearse por el mundo con el corazón palpitante, recogido en las manos, chorreando sangre por doquier, en fin. Ya me gustaría a mí. Algo que me hubiera gustado también poder decirle a Orso: es necesario protegerse. Más que las murallas de un castillo, sin embargo, más que una arquitectura defensiva que propicia el distanciamiento y la frialdad, te recomiendo otro tipo de arquitectura defensiva: la atalaya. Que tu cinismo sea una torre de vigilancia, una luz que descubre y alerta, no una muralla que ensombrece y condena. Así que, después de todo, tal vez sí tenías razón en desconfiar de cualquier artículo, incluso el mío, probablemente especialmente el mío, que se basa en la taxonomía, porque lo vuelvo a repetir, pensemos dialécticamente, no dicotómicamente, ¿ok? Voy a googlear si dicotómicamente es una palabra. Sí existe, así que les repito, pensemos dialécticamente, no dicotómicamente. Pero al igual que los personajes de la primera ley, este sistema de coordenadas de la maldad, como he decidido llamarlo, también es una exageración. Espero que esclarezca, que ilustre. Si no es mucho pedir, espero que les deje con un nuevo lenguaje, una manera de ver las cosas. Si es mucho pedir, me contento con un leve resoplido de interés. Tal vez. En fin, si quieren saber más sobre el tema del cruce entre la moral y la narrativa, recomiendo mucho el libro Las cosas como son y otras fantasías de Paul Luque. Y si quieren saber más sobre la necesidad y el concepto de una vida digna, recomiendo muchísimo el libro Un mundo común de Marina Garcés. Estoy dejando los nombres de los libros en la caja de descripción para que los puedan chequear. Como dije al principio del video, también pueden encontrar el texto de este guión en formato de artículo en el blog. El link está también en la descripción. Las preguntas, los comentarios, los desacuerdos están más que bienvenidos, como siempre. Y eso ha sido todo por hoy. Ya no aguanto estar sentada en el piso. Así que mis últimos consejos, aparte de sean como Aristóteles, no puedo señalar, aparte de sean como Aristóteles, piensen aristotélicamente, es ríanse de ustedes mismos, muy importante a la hora de la autorreflexión. Y por amor a Dios, sean sinceros, la vida te va a doler, hagas lo que hagas, así que mejor que te duela con un propósito, ¿ok? Adiós.